Buenas noches. A continuación les voy a platicar un poco sobre límites al infinito por sustitución. Primero que nada tenemos que estar conscientes de que lo decimos así, ya que debemos señalar que las operaciones al infinito no son operaciones propiamente dichas, sino simplemente es un recurso para llevar a cabo la solución en cuestión de límites. También debemos tener muy claro que infinito no es un número, ya que no distinguimos entre más infinito y menos infinito. Para este caso de límites o clase de límites, debemos tener en cuenta varias propiedades que a continuación les voy a ir explicando, como por ejemplo las sumas con infinito, ya que acá encontramos 3 dentro de esta rama, que es las sumas con infinito, donde podemos encontrar infinito más un número, que obtendremos como resultado infinito. También infinito más infinito, que tenemos como resultado infinito. O también podríamos encontrar la operación infinito menos infinito. En esta clase de operación podríamos determinar o podríamos llamarle como una indeterminación, ¿sí? Ya que debido a que a esta operación no tendríamos un resultado, podríamos decirlo. También podríamos encontrar productos con infinito, es decir, infinito multiplicado por un número, ya sea negativo o positivo, o sea, más o menos. Entonces podríamos obtener como resultado infinito positivo, podríamos decirlo, si colocamos un número positivo, y menos infinito si colocamos un número negativo, ya que acá pues interfiere mucho lo que es el signo de cada número, donde sí se va a ver reflejado. Por otra parte tenemos infinito por infinito, que como resultado tendríamos infinito o infinito por cero. Acá encontramos también otra indeterminación, ¿sí? Entonces es muy importante tenerlos en cuenta, ya que más adelante pues sí nos va a servir de mucha utilidad tener presente estas propiedades. También encontramos la rama de cocientes con infinito y cero, donde podríamos encontrar 0 dividido un número y como resultado obtendríamos 0, ¿sí? También un número dividido 0 y obtendríamos como resultado infinito. O un número dividido infinito y obtendríamos como resultado 0. Acá sí son varias clasificaciones en donde podríamos encontrar también infinito dividido un número y obtendríamos como resultado infinito. 0 dividido también infinito, que tendríamos igual a 0, o infinito dividido 0, que obtendríamos también igual a infinito. 0 dividido 0, que acá podríamos tener una indeterminación, al igual que infinito dividido infinito, que también pues nos da como resultado una indeterminación. Y también tenemos lo que es potencia con infinito y 0. Entonces acá vamos a encontrar un número, podríamos encontrar un número elevado a 0, que obtendríamos como resultado igual a 1, o 0 elevado a 0, que acá pues obtendríamos una indeterminación, al igual que infinito elevado a 0, obtendríamos también una indeterminación.
y 0 elevado al infinito, que es igual a 0, o 1 elevado a infinito, ¿sí? También debemos, previo a pasar con los ejemplos, debemos tener siempre en cuenta dos cosas. Cuando un número está dividido infinito, tendremos como resultado 0. Y si tenemos un número dividido 0, obtendremos como resultado infinito. También comentarles las indeterminaciones más comunes que podríamos encontrar en esta clase de sustitución, las cuales serían infinito menos infinito y también infinito dividido infinito. Por eso les decía que era muy importante tener en cuenta las propiedades mencionadas anteriormente, para tenerlas presente y determinar de esa forma el resultado eh, correspondiente a cada límite. También es muy importante decir de que al momento de que nosotros tengamos infinito menos infinito, es decir, una indeterminación, no podríamos tomar como válida esa respuesta. Es decir, para este tipo de resultados, podríamos decirlo, cabe resaltar que para ello es válido utilizar un método matemático para poder llegar a una solución. Esto ya que pues los resultados no nos pueden quedar como una indeterminación y dejarlo como tal, sino que para ello sí se deben de utilizar métodos matemáticos y básicos, podríamos decirlo, como lo es un factor común, una diferencia de cuadrados, o una diferencia de cubos, o una racionalización. El proceso obviamente se hace un poco más extenso, sin embargo es trabajoso, sí, pero sí es necesario tener como que un dato numérico real y no como una indeterminación y dejar a la deriva ese resultado. Entonces vamos a ver unos ejemplos a continuación en donde pues vamos a ir viendo poco a poco la aplicación de lo que les mencionaba a un principio, ¿sí? Entonces tenemos acá el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? Esto es muy importante siempre mencionarlo y reescribirlo. De la raíz de x al cubo menos menos x al cuadrado, ¿sí? Entonces, como estamos viendo límites al infinito por sustitución, lo primero que debemos hacer es x cuando tiene al infinito, es decir, que en cada x vamos a tomar el valor que nos da acá, es decir, infinito, ¿sí? Entonces coloco acá igual, podríamos determinarlo como el límite cuando x tiende a infinito de, como acá tenemos x, entonces nos da prácticamente el valor de x a tomar, es decir, pondríamos infinito al cubo menos, acá tenemos una variable x, entonces sustituimos por infinito, ¿sí? Y mantenemos el exponente, ¿sí? Entonces
Acá prácticamente operamos y si nos damos cuenta, infinito al cubo, ¿sí? Nos da como resultado infinito. Raíz cuadrada de infinito, infinito, ¿sí? Acá, infinito al cuadrado nos da como resultado infinito, ¿sí? Acá prácticamente copiamos el signo menos, ¿sí? Y si nos damos cuenta a primera vista, tenemos una indeterminación, ¿sí? Infinito menos infinito. En este caso es muy importante visualizar cuál es nuestra x de mayor grado, ¿sí? En este caso, si podemos observar o lo reescribimos de esta manera, tenemos x, ¿sí? A la 3 medios y x al cuadrado. Si nos damos cuenta acá, tenemos que determinar cuál es la x de mayor grado para no dejar el resultado como una indeterminación, sino copiar el signo de la x de mayor grado y podernos dar un número, ¿sí? Es decir, si nos damos cuenta, acá tenemos infinito menos infinito, copiamos infinito y determinamos cuál es la x de mayor grado y copiamos el signo. Si se dan cuenta, es x a la 3 medios y x al cuadrado. Es decir, que nuestra x de mayor grado se encuentra como x al cuadrado, teniendo o antecediéndole el signo menos. Es decir, copiamos el signo de la x de mayor grado y nos queda como resultado menos infinito, ¿sí? Entonces, estos son pasos muy importantes. Por eso, como les mencionaba, límites al infinito por sustitución, donde de primera mano tenemos que sustituir nuestro valor de x en el valor o en la x que nos está dictando en nuestra función. Entonces, si se dan cuenta, pues lo primero que hice, y a posterior a eso, pues se procede a realizar la operación correspondiente. De acuerdo. Como pueden ver, acá tenemos otro ejemplo en donde sí está un poco más trabajoso. Entonces nos da el límite cuando x tiende al infinito de x cuadrado menos 3x más 3 partido 2x cuadrado menos 3, ¿sí? Entonces, como les decía, lo primero que hacemos es sustituirlo, es decir, procedimos con los ejemplos. Si se dan cuenta, acá tenemos un ejemplo un poco más trabajoso. Nos dan el límite de x cuando x tiende al infinito de x al cuadrado menos 3x más 3 partido o dividido, perdón, 2x cuadrado menos 3, ¿sí? Entonces, les repito, de primera mano nosotros tenemos que hacer la sustitución de x en nuestro valor que nos está dando nuestro límite. Es decir, nos dice cuando x tiende al infinito, es decir, que tomamos el infinito y lo ingresamos en cada x que encontramos de nuestra función. Entonces nos queda infinito al cuadrado menos 3 por infinito
más 3 partido 2 por infinito al cuadrado menos 3. Entonces acá pues prácticamente operamos, es decir, infinito al cuadrado, infinito menos 3 por infinito, tenemos como resultado infinito más 3. Entonces, si nos damos cuenta, nos quedaría prácticamente infinito en el denominador y procedemos en el numerador, perdón, y procedemos al denominador. Entonces, 2 por infinito al cuadrado nos da como resultado infinito menos 3, nos queda infinito, ¿sí? Si se dan cuenta, hemos visto prácticamente los dos casos principales en cuanto a indeterminaciones, es decir, lo más común que podríamos encontrar, que sería infinito menos infinito, y infinito dividido infinito, ¿sí? Para este tipo de ejercicios tenemos que evaluar como en el anterior, solo que como en el anterior pues prácticamente copiamos el signo de la x con mayor grado, y acá pues prácticamente hacemos lo mismo, es decir, visualizamos cuál es la x de mayor grado que tenemos en nuestra operación, y posteriormente a eso procedemos a dividir cada valor que nos da en la x de nuestro mayor grado. Es decir, si nosotros vemos acá x al cuadrado menos 3x más 3, nuestra x de mayor grado es x al cuadrado. Acá, al igual 2x al cuadrado menos 3, nuestra x de mayor grado es x al cuadrado. Entonces determinamos de que x al cuadrado es la x de mayor grado que tenemos en nuestra función, y para este caso en específico, cuando se trata de sustitución o límites al infinito por sustitución, es válido tomar la x de mayor grado e ingresarlo a cada valor de nuestra función para poder simplificar. Entonces, dicho esto, procedemos, copiamos límite de x al infinito, cuando tienda al infinito, de x cuadrado, lo que les decía, ingresamos cada valor de nuestra función y lo dividimos dentro de x al cuadrado, que es nuestra x de mayor grado, ¿sí? Entonces así vamos tomando uno por uno. Menos 3x dividido x al cuadrado más 3 dividido x al cuadrado. Entonces, al igual, en nuestro denominador tomamos 2x al cuadrado dividido x al cuadrado menos 3x al cuadrado, ¿sí? Ya teniendo prácticamente esto, procedemos a simplificar. Entonces x cuadrado dividido x cuadrado, esto se elimina, ¿sí? Y muy importante, cuando eliminamos no necesariamente se queda a cero nuestro valor, ¿sí? X al cuadrado x al cuadrado dividido x al cuadrado, es decir, cuántas veces nos cabe x al cuadrado en x al cuadrado, nos da como resultado 1, ¿sí? Menos 3x partido x al cuadrado, ¿sí? Acá esta x se va,
Y acá como tenemos x al cuadrado, nos queda únicamente 3x, ¿sí? Se elimina uno de acá y nos queda como x a la 1, podríamos decir, o x más, acá pues obviamente no podemos hacer nada con 3 partido de x al cuadrado, entonces se queda igual x al cuadrado, ¿sí? Y acá operamos prácticamente el denominador y nos queda solo operar el denominador. Acá, si se dan cuenta, 2x al cuadrado dividido x al cuadrado nos da como resultado 2, ¿sí? Y menos 3, igual que nos queda prácticamente igual que nuestro numerador, entonces nos queda 3x al cuadrado, ¿sí? Ya obteniendo esto, visualizamos de qué manera se puede operar o simplificar, ¿sí? Si se dan cuenta, pues no hay mucho por hacer, entonces podríamos decir que procedemos a para lo que realmente nos dice el título, ¿sí? Entonces hacemos la sustitución, tenemos 1 partido 3 en x, es decir, cuando encontramos la variable x, ¿sí? Ingresamos nuestro valor que nos está dictando desde el origen, por decirlo así, es decir, infinito, más 3 dividido x al cuadrado, es decir, infinito al cuadrado, partido o dividido 2 menos 3 partido infinito al cuadrado, ¿sí? Partiendo de acá, haciendo la sustitución, pues vamos simplificando. Como les mencionaba desde un principio, las propiedades, si se dan cuenta, aquí es donde se van sustituyendo o aplicando. Entonces, cuando nos decían que un número dividido infinito, tendremos como resultado igual a 0, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, 3 partido infinito, tenemos como resultado 0. 3 partido infinito al cuadrado se elimina, es decir, nos queda 0. Ahora vamos al denominador. 3 partido, bueno, 2, pues no podemos hacer mucho acá, menos 3 dividido infinito al cuadrado, un número dividido infinito, tendremos como resultado 0, ¿sí? Entonces, ya realizando esto, si se dan cuenta, 1 menos 0 más 0, pues no hay mucho por hacer, ¿sí? Entonces nos quedaría como un medio, ¿sí? Ese sería nuestro resultado, ¿sí? Como les decía, es muy importante utilizar métodos para poder simplificar y no dejar una respuesta como una indeterminación, porque sí sería muy fácil dejar nuestro proceso ahí. Sin embargo, sí es cuestión de trabajarlo. Si se dieron cuenta, lo trabajamos un poco para llegar a un resultado aceptable y no dejarlo como habíamos dicho desde un inicio, ¿sí? Entonces, eso ha sido todo por hoy. Como les mencioné también, hay diferentes métodos para realizarlo, desde el proceso de una racionalización, una factorización, un factor común,
un binomio al cuadrado. Entonces, si hay varios métodos para poder simplificar y no dejar nuestra respuesta como indeterminación. Podríamos decir que una indeterminación no es válida como una respuesta, sino que tendríamos que encontrar un proceso matemático para poder solucionarlo o simplificarlo de una mejor manera, ¿sí? Eh, Espero les haya servido esta inducción a lo que es límites al infinito por sustitución, y esperamos pues que los compañeros nos puedan complementar con ejercicios o demostraciones eh, utilizando otro tipo de método para poder solucionarlo, ¿sí? Espero les haya gustado. Hasta pronto.